Bien, vamos con la próxima clase. Ahora vamos a hablar sobre reacciones químicas. Voy a hacer lo mismo que hice la otra vez, que voy a dividir la presentación en dos para que sea más fácil manejar el video. Eh, Esta presentación es como de 30 o algo así de slides, así que voy a llegar como hasta el 15 o al 16 y después empiezo otro video desde donde me quedé. Vamos a hablar de reacciones químicas. Nosotros empezamos hablando sobre los elementos y después hablamos sobre las fórmulas químicas y ahora vamos a hablar de las reacciones químicas. Nosotros podríamos comparar los elementos con las letras y podríamos comparar las fórmulas químicas con las palabras y ahora podríamos comparar las reacciones químicas con las oraciones, o sea que es como si estuviéramos estudiando un idioma. Y ahora las reacciones químicas van a ser como las oraciones de un idioma. Fíjense que los tres objetivos que vamos a tener es que usted pueda reconocer lo que son reactivos y lo que son productos. Que usted pueda clasificar reacciones químicas de acuerdo a un criterio, ¿verdad? Que vamos a ver. Y la otra destreza sería que usted puede escribir una ecuación química sencilla que yo se la dé en forma de oración. Yo se la doy en forma de oración y usted la escribe en forma de ecuación química. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la reacción química, y la reacción química es el fenómeno que ocurre, ¿no?, en la naturaleza. ¿Y en qué ocurre en ese fenómeno? Pues que los materiales van a cambiar de forma y van a cambiar de identidad. Primero yo voy a tener unos materiales que se llaman reactivos y esos materiales van a cambiar y entonces yo voy a tener otro material diferente que se va a llamar un producto. Así que durante una reacción química lo que ocurre es una transformación de un material inicial a un material final. Y eso sería lo que ocurre como fenómeno físico o fenómeno natural. Pero cuando yo voy a escribir eso en la libreta, a esa forma que yo tengo de representar una reacción química, yo le llamo una ecuación química. Y vamos a ver ejemplos más adelante, ¿no? Vamos a pasar. Fíjense que aquí tenemos algunos ejemplos de cambios químicos, de reacciones químicas, que la característica principal que van a tener es que son irreversibles. Cuando yo quemo un papel, yo no puedo las cenizas que quedan volverlas a convertir en un papel. Y cuando yo cocino un huevo para un desayuno, yo no puedo devolver ese huevo a su forma líquida para como estaba cuando yo lo saqué del cascarón. Otro cambio químico es cuando cuando el metal se corroe, ¿no? Le da óxido al metal. Otro ejemplo que tienen ahí es cuando usted pica una manzana y si usted espera un rato, usted nota que esa manzana cambia de color y se pone como marrón. Y también cuando la comida se pudre. Todos esos son ejemplos de reacciones químicas, de cambios químicos y son irreversibles. Y entonces una reacción química, ¿qué va a ser? Es un proceso durante el cual la materia se transforma. A los materiales iniciales yo le voy a llamar reactivos y a los materiales finales yo le voy a llamar productos. Y en la tarea va a haber una parte para que usted clasifique unos materiales o unas fórmulas químicas que yo le voy a dar para que usted las clasifique como si son reactivos o si son productos. ¿Y qué pasa? Una característica que tiene que tener una reacción química es que la masa no se destruye. Hay una ley de la termodinámica que es que la materia no se crea ni se destruye, la materia cambia de forma, ¿verdad? Esa es una ley que hay de un campo que se llama la termodinámica, que no es de ahora, pero nosotros echamos mano de eso para ponerle reglas a cómo va a ocurrir una reacción química.
Y esa ley se llama la ley de conservación de la masa, que la materia no se crea ni se destruye, sino que cambia de forma. Y entonces aquí vamos a ver cuál es ese criterio que vamos a tener para clasificar las fórmulas químicas como si fueran reactivos o como si fueran productos. Y la clave es la flecha que está en el medio, esa flecha que está en el medio. Todo lo que está a la izquierda de la flecha, ¿verdad? Todo lo que está al principio van a ser los materiales iniciales, y a esos materiales iniciales les vamos a llamar reactivos. Y todo lo que esté a la derecha de la flecha, o sea, al final, le vamos a llamar producto. Y todas las fórmulas químicas y los elementos que estén a la derecha de la flecha van a ser los productos. Así que en la tarea yo le voy a dar a usted una cantidad de fórmulas químicas y le voy a dar a usted una cantidad de ecuaciones químicas y le voy a decir una lista de estructuras y usted me va a decir si son reactivos o si son productos. Pero si están al principio, antes de la flecha, son reactivos. Si están al final, después de la flecha, pues van a ser los productos. Y también en la tarea va a haber ejemplos. O sea que va a tener ejemplos en la tarea y después de los ejemplos entonces va a estar el ejercicio que usted va a hacer. Pero los reactivos son los que están al principio de la ecuación química y los productos son los que están al final, o sea, después de la flecha. Bien, esa sería la primera parte de la tarea. Y aquí tiene usted algunos ejemplos de reacciones químicas. Fíjese que todos tienen una flechita en el medio y esa flechita es la que me divide los reactivos de los productos. Los reactivos son los que están a la izquierda de la flecha y los productos es lo que va a estar a la derecha de la flecha. Y yo le voy a dar le voy a poner una tablita y en esa tablita le voy a poner las estructuras químicas y usted me va a decir si es reactivo o si es producto. Si es reactivo o si es producto. Si es reactivo o si es producto. Si están a la izquierda al principio, son reactivos. Si están a la derecha de la flecha, son productos. La otra cosa que también va a venir en la tarea es que yo le voy a dar la ecuación química en forma de una oración para que usted la escriba en forma de ecuación química. Y entonces, por ejemplo, yo podría decir aquí, yo sé los nombres de las reacciones químicas, ¿verdad? Aquí nosotros todavía no hemos dado las clases todavía no hemos dado nomenclatura, ¿no? Nomenclatura es las reglas que hay para nombrar los compuestos, ¿verdad? El conjunto de reglas que se usa para darle nombre a los compuestos. Eso es lo que se llama nomenclatura. Que quizás no vamos a ver las reglas de nomenclatura, pero lo que es nomenclatura podría venir en un pareo en el examen. Así que la definición de nomenclatura es las reglas que hay para darle nombre a los compuestos o a los elementos. Aquí, por ejemplo, yo sé que en la reacción, en la ecuación A, yo sé que eso se llama clorato de potasio. Clorato de potasio. Y si yo fuera a decir eso en palabras, pues yo diría que clorato de potasio reaccionan, que sería la flecha, para formar cloruro de potasio y una molécula de oxígeno. Así que ahí yo lo estoy diciendo en una forma de una oración. Clorato de potasio se combinan para formar, reaccionan para formar cloruro de potasio, que es la primera estructura que tienen a la derecha, y después una molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno usted ya la reconoce porque la hemos visto antes. Y en la ecuación B, pues yo diría, yo sé que en la ecuación B es que dice HCl, eso se llama ácido clorhídrico. Pues yo diría, el ácido clorhídrico se combina, ¿verdad? Se combina con hidróxido de calcio. Ese es el nombre de la segunda estructura. La primera estructura se llama ácido clorhídrico y la segunda estructura se llama hidróxido de calcio. Así que yo podría decir, el ácido clorhídrico se combina con el hidróxido de calcio para formar, ¿verdad? Ese para formar es la flecha. Para formar cloruro de calcio
y una molécula de agua. La molécula de agua usted la reconoce porque ya la hemos visto. Yo creo que en todas las presentaciones aparece la molécula de agua. Así que si yo fuera a hacer una oración ahí, yo diría ácido clorhídrico se combina con hidróxido de calcio para formar cloruro de calcio y una molécula de agua. Y eso es en la tercera parte de la tarea. Yo le voy a dar la oración para que usted con la oración escriba la estructura. Desde luego va a haber ejemplos y usted se deja llevar por los ejemplos y lo hace. La tercera ecuación que está ahí, la tercera ecuación, eso se llama, la primera estructura se llama bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio se transforma, ¿verdad? Que eso sería la flecha. Bicarbonato de sodio se transforma para formar dióxido de carbono, una molécula de hidrógeno y carbonato de sodio. Yo sé los nombres porque yo sé las reglas de nomenclatura, ¿verdad? Pero ustedes no tienen por qué saber los nombres. Yo se los voy a dar. Pero yo le voy a escribir una oración que va a decir bicarbonato de sodio produce dióxido de carbono, una molécula de hidrógeno y una molécula de carbonato de sodio. Yo se lo voy a dar en palabras para que usted escriba la ecuación. Luego la próxima, que es la D. Ahí yo tengo un átomo de zinc, un átomo de zinc que se está combinando con un compuesto que se llama sulfato de cobre. Un átomo de zinc que se combina con sulfato de cobre para formar, y ese para formar es la flechita, ¿no? Para formar sulfato de zinc y un átomo de cobre. Así que yo estoy hablando eso como si fuera una oración y usted va a escribir la estructura. Luego en la E, tenemos otra vez ahí ácido clorhídrico, ¿verdad? El ácido clorhídrico se combina con un átomo de zinc para formar, y para formar es la flechita, cloruro de zinc y una molécula de hidrógeno. Y luego el otro no lo veo bien, lo último nunca lo veo bien, pero el último es un átomo de hierro que se combina con una molécula de oxígeno, ¿verdad? Un átomo de hierro se combina con una molécula de oxígeno para formar óxido de hierro. Así que eso sería yo diciendo en palabras lo que está ahí. En la tarea, yo les voy a poner ejemplos y yo se lo voy a poner en palabras. Yo le voy a poner eso que yo dije en palabras, yo lo voy a escribir y ustedes van a escribir la ecuación química correspondiente a esas palabras que yo escribí. Vamos al próximo slide. ¿Verdad? Aquí tienen varias formas de cómo representar una ecuación química. Yo puedo representar la ecuación química haciendo el dibujito conceptual del átomo, ¿verdad? Ya nosotros vimos que cada uno de esos puntitos que están ahí son las posibles posiciones que pueda tener un electrón alrededor del átomo, alrededor del núcleo. Y entonces, pues todo ese conjunto de puntitos que forma una probabilidad de dónde yo puedo encontrar el electrón es lo que llamamos el orbital. ¿Y qué pasa ahí? Yo tengo un átomo de hidrógeno que se está combinando con otro átomo de hidrógeno para formar, que esa es la flechita, una molécula de hidrógeno. Y yo puedo entonces también, fíjense que abajo está la estructura de Lewis, ¿verdad? La estructura de Lewis es la que se representa usando puntos para simbolizar los electrones. Y abajo, pues yo tengo el primer átomo de hidrógeno con un puntito, porque hidrógeno es de la familia 1, así que tiene un electrón de valencia. Y luego tengo otro átomo de hidrógeno que también tiene un puntito, porque como es de la familia 1, solo tiene un electrón de valencia. Y luego entonces yo al otro lado yo represento la molécula de hidrógeno y recuérdense que dijimos que cada rayita va a simbolizar dos electrones, ¿verdad? Un electrón que viene de un hidrógeno y el otro electrón que viene del otro hidrógeno. Y esa rayita lo que simboliza es el enlace entre los dos átomos. Y entonces aquí viene, esta sería la segunda parte de la tarea, porque entonces la segunda parte de la tarea es que usted pueda clasificarme las reacciones de acuerdo a este criterio.
y son 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 6 tipos de reacción. Hay más tipos de reacción. Yo creo que yo he visto listados hasta como de 13. Pero como esto es una clase de trimestre, pues no nos vamos a tirar a buscar las 13 tipos, ¿verdad? De reacciones. Vamos a ver estas 6. La primera es la reacción de combinación. Después la reacción de descomposición. Después la reacción de sustitución, la reacción de sustitución doble, la reacción de combustión y la reacción de neutralización. El resto de la presentación prácticamente es hablar sobre estos tipos de reacciones, ¿verdad? Pero como resumen, uno podría decir que en la reacción de combinación, fíjense que yo voy a tener unas partículas más sencillas que van a formar una partícula más compleja, ¿verdad? Porque al principio que yo tengo en la de combinación o síntesis, pues yo tengo que A se va a combinar con Z para formar una partícula más compleja, ¿no? Porque ahora la partícula que se forma a la derecha en los productos es A combinado con Z. Por lo tanto, primero yo empecé con 2 partículas más pequeñas y al final me quedo con una partícula más grande. Yo empecé con A separado y con Z separado y luego al final tengo A y Z juntos. Y eso es lo que se llama una reacción de combinación o reacción de síntesis. Luego entonces el segundo tipo va a ser que yo empiezo con una partícula compleja y termino con partículas más sencillas. Fíjense que es lo contrario del anterior. En la primera yo empiezo con partículas sencillas y termino con una partícula más compleja. Pero ahora yo voy a empezar con una partícula más compleja y termino con partículas más sencillas. Fíjense que en esa segunda, en descomposición o análisis, que también se le llama disociación, pues yo empiezo con A y Z combinados, ¿verdad? Yo tengo A y Z combinados y eso es mi reactivo. Pero cuando ocurre la reacción, A y Z se dividen y ahora yo tengo A por separado y Z por separado. Así que yo termino con partículas más sencillas y eso es descomposición. En sustitución simple o sustitución sencilla, que también le dicen desplazamiento simple o desplazamiento sencillo, pues yo tengo una pareja y uno que está solo. Fíjense que yo tengo ahí A está solo, pero B está de pareja con Z. A está solo y B está de pareja con Z. Pero cuando ocurre la reacción, ¿qué pasa? Que Z cambia de pareja, ahora la Z no está con la B, ahora la Z se fue con la A. Así que es como cuando un novio deja a otra novia y se va con otra novia, o al revés, cuando una chica deja a su chico y se va con otra chica, con otro chico, perdón. Bueno, también puede ser con otra chica, bueno, esos son otros problemas. Eso es de otra clase, no es de aquí. ¿Verdad? Pues, ¿qué sucede? ¿Verdad? Yo tengo una pareja y esa pareja se rompe y cambia de pareja, ¿verdad? Yo tengo aquí la B que está combinado con la Z, pero ahora cuando usted mira al otro lado, ahora la Z se fue con la A. Así que es como si yo tuviera una pareja que se rompe y se cambia de pareja. Y eso es lo que se llama sustitución simple o sustitución sencilla, o desplazamiento simple o desplazamiento sencillo, ¿verdad? Puede ser simple o sencillo. Pero miren el otro es 2 parejas y se llama sustitución doble o desplazamiento doble, ¿verdad? Sustitución doble o desplazamiento doble. Y aquí yo tengo 2 parejas. Fíjense que antes la A estaba con la X. Al principio la A estaba con la X y la B estaba con la Z, y ahora las 2 parejas se intercambiaron, ¿verdad? Ahora al final la A se fue con la Z y la B se fue con la X. Quiere decir que aquí yo tengo 2 parejas. Por lo tanto, cuando usted vea que usted lo que tiene es una pareja y un átomo solo, pues eso es desplazamiento sencillo o desplazamiento simple. Pero cuando usted vea 2 parejas y que las 2 parejas cambian, pues entonces ahí es desplazamiento doble.
Y luego, pues entonces tiene reacción de combustión. En la reacción de combustión, usted tiene un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Lo importante es que se forme dióxido de carbono. No tiene que formarse agua, pero casi siempre se forma agua. Ahora, quiere decir que cuando es una combustión es que yo tengo un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Pero con que se forme dióxido de carbono es suficiente. Ahora, ¿cómo usted reconoce al dióxido de carbono? Pues el bi quiere decir dos, ¿verdad? Bi quiere decir dos. Quiere decir que bióxido, pues bióxido es que tiene dos oxígenos. Quiere decir que usted tiene bióxido de carbono. Quiere decir que tiene que tener dos oxígenos y un carbono. Así que después de la flechita, esa primera estructura que usted tiene ahí es el bióxido de carbono, porque la otra estructura es el agua y ya usted reconoce la molécula de agua, ¿verdad? Que agua es H2O. Ahora, en una combustión lo importante es que se forma dióxido de carbono. ¿Por qué el agua no es tan importante? Porque fíjense que en la próxima reacción, que es la neutralización, se forma agua también. Así que, pero fíjense que en esa otra, en la neutralización, no se forma dióxido de carbono. Quiere decir que si se forma dióxido de carbono es una combustión. Pero si se forma agua y no se forma dióxido de carbono, pues entonces es una neutralización, que también se llama una reacción de ácido-base. El resto de la presentación, nosotros lo que vamos a ver más ejemplos de todos los tipos, ¿no? Y esto sería como que la segunda parte de la tarea. Voy a pasar al otro slide. Aquí pues vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es combinación o síntesis. Combinación o síntesis. Fíjese que la palabra lo dice, que se combinan. Yo tengo dos materiales que se combinan para formar un material más complejo. Por lo tanto, fíjense que tengo A se une con Z para formar una mezcla que es AZ. Y si yo le pregunto a usted cuál es la partícula más compleja, bueno, la partícula más compleja es la que está al lado de los productos, AZ. AZ es más complejo que A. Y AZ es más complejo que Z solo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo empiezo con unas partículas más pequeñas y que se van a formar partículas más grandes, pues eso es una reacción de combinación o síntesis. Fíjense que en la primera que tengo ahí, yo tengo hierro se combina con oxígeno. Pero, ¿verdad? Yo tengo ahí más que átomos de hierro y después tengo más que átomos de oxígeno. Yo tengo que hierro se combina con oxígeno para formar óxido de hierro. Hierro se combina con oxígeno para formar óxido de hierro y eso es un ejemplo de combinación. Después tengo que nitrógeno se combina con hidrógeno para formar amonia. Nitrógeno se combina con hidrógeno para formar amonia. Tengo partículas sencillas que se combinan para formar partículas más complejas. Luego tengo nitrógeno, se combina con oxígeno para formar óxido nitroso. Nitrógeno se combina con oxígeno para formar óxido nitroso. Fíjense que tengo nitrógeno por separado, oxígeno por separado, que se combinan para formar una molécula que tiene nitrógeno y oxígeno. Así que eso es más complejo. Yo empiezo con partículas más pequeñas que me forman con partículas más grandes o más complejas. Y eso es combinación. Fíjense que aquí tengo también una reacción de combinación porque yo tengo azufre que se combina con oxígeno para formar una molécula más compleja que es óxido de azufre. Óxido de azufre. Y entonces fíjense también que otra cosa que pasa en las reacciones químicas es que se supone que una reacción química completa me va a decir también el estado de la materia en que está ese compuesto. Fíjense que me dice que el azufre es sólido, S es sólido y G es gas. Por lo tanto, yo tengo azufre sólido que se combina con oxígeno gaseoso para formar óxido de azufre que también es gaseoso. En una reacción química completa, pues yo debo indicar cuál es el estado de la materia en que están los materiales. Desde luego, yo no puse eso en la tarea, pero pudiera venir en el examen, ¿no? Que usted sepa que S es sólido y que G
va a ser esto gaseoso y que AC es acuoso, AC es acuoso y que si pongo L, pues L es líquido. Y si pongo PPT es precipitado. Así que ahí tiene 5 cosas que pueden venir en el pareo, ¿verdad? S es sólido, G es gaseoso, L es líquido, AC es acuoso y me falta una. Y PPT es precipitado. PPT es precipitado. Esas son 5 definiciones que pudieran venir en el examen. Entonces, aquí tengo otra reacción de combinación o de síntesis. Yo tengo átomos de magnesio sólidos que se combinan con una molécula de oxígeno gaseosa para formarme óxido de magnesio sólido. Desde luego, usted no tiene que saber que los materiales son sólidos o son líquidos o son gaseosos. Eso se lo digo yo. Usted lo que tiene que saber es que la S significa sólido y que la G significa gaseoso, que la L significa líquido, que PPT significa precipitado y que AC significa acuoso. Y entonces aquí tenemos otra reacción de combinación, que yo tengo una molécula de hidrógeno que es pequeña, se combina con una molécula de cloro que es pequeña para formar una molécula más grande que tiene hidrógeno y tiene cloro. Por lo tanto, yo tengo una que termino con una partícula que es más compleja, porque la partícula de mi producto está compuesta de hidrógeno y de cloro, pero yo empecé con unas partículas que solo estaban formadas por un solo tipo de átomo. Yo empecé con una molécula de hidrógeno, un solo tipo de átomo, una molécula de cloro, un solo tipo de átomo, y eso se combina para formar una molécula que tiene 2 tipos de átomos, que se llama cloruro de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Entonces, vamos a pasar a la próxima. La 12, que son las reacciones son reacciones, más ejemplos de reacciones de síntesis. Van a ser como 3, yo creo. Voy a pasarlas todas. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo la formación de agua. ¿Qué pasa? Yo empecé con hidrógeno y empecé con una molécula de oxígeno. Esos son mis reactivos, ¿verdad? Un elemento más un elemento. Yo tengo mi reactivo hidrógeno y mi reactivo oxígeno, que se combinan para formar un compuesto que es agua. Quiere decir que en una reacción de composición yo podría tener un elemento que se combina con un elemento para formar un compuesto, ¿verdad? Porque hidrógeno es un elemento, oxígeno es un elemento y se combinan para formar un compuesto. Pero yo también podría tener que un elemento se combina con un compuesto para formar otro compuesto. O yo puedo tener que 2 compuestos se combinan para formar otro compuesto, ¿verdad? Pero siempre la característica de combinación es que yo voy a empezar con partículas más sencillas y que me van a formar partículas más complejas. Entonces, aquí tenemos las reacciones de descomposición, que son lo contrario, ¿verdad? Las reacciones de descomposición son lo contrario de las de combinación. Fíjense que aquí yo tengo una partícula que está formada por hidrógeno y por oxígeno, que es peróxido. Yo tengo una partícula formada por hidrógeno y oxígeno y esa partícula me va a formar unas moléculas más sencillas que van a ser agua y oxígeno. Agua y oxígeno, ¿verdad? La primera molécula, fíjense que está formada por 4 átomos, 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, es decir, que son 4 átomos. Pero después, al lado de los productos, yo tengo la molécula de agua que tiene más que 3 átomos, ¿verdad? Porque tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Y tengo otra partícula que solamente tiene oxígeno. Así que esas partículas que yo tengo al final, aunque ese 2 está molestando ahí, pero esas partículas que tengo al final son más sencillas que la partícula con la que yo empecé. Y fíjense, me quedaron feas estas slides, pero en el PDF que les voy a enviar, pues eso va a estar corregido. No sé por qué se ven así no se ve en la presentación. Algo pasa con la proyección. Pero fíjate que aquí yo tengo que estoy empezando con agua y al final termino con hidrógeno y con oxígeno. Miren eso en el PDF, porque en el PDF no se ve así.
No, debe ser algo de la proyección. Pero esta reacción es que yo empiezo con agua, yo empiezo con H2O y al final termino con hidrógeno por separado y oxígeno por separado. Hidrógeno por separado y oxígeno por separado. Y luego vamos a ver cómo se ve la otra. Ah, esta se ve casi bien. El 3 ahí está fuera de orden. Bueno, tengo aquí una molécula que yo empiezo con una molécula que tiene nitrógeno y que tiene yodo, ¿verdad? Nitrógeno y yodo. Pero al final termino con el nitrógeno solo y el yodo solo, ¿verdad? Tengo nitrógeno y yodo al principio. Una molécula que eso se llama yoduro de nitrógeno. Yo empiezo con una molécula que tiene nitrógeno y que tiene yodo. Y al final lo que tengo es el nitrógeno aparte y el yodo aparte. Por lo tanto, tengo partículas más sencillas. Yo empiezo con partículas más complejas y termino con partículas más sencillas. Y aquí entonces tengo otros ejemplos de descomposición. Estos se ven bien, ¿ven? Fíjense que al principio yo empiezo con una molécula que tiene potasio y cloro. Potasio y cloro. Pero al final está el potasio separado y el cloro separado. El potasio separado y el cloro separado, pues quiere decir que mis productos son más sencillos que mis reactivos, porque yo empecé con una molécula que era más compleja, que estaba formada por potasio y por cloro. Y luego voy a tener unas partículas que son solamente potasio o solamente cloro. Por lo tanto, como yo empiezo con algo más complejo y termino con algo más sencillo, pues eso se llama una reacción de descomposición. Y la otra, pues es igual. Fíjense que yo empiezo, esto es sulfato de cobre. Pero el sulfato de cobre está compuesto por cobre, por azufre y por oxígeno. Por cobre, por azufre y por oxígeno. Pero cuando ocurre la reacción, todos se separan y ahora yo tengo el cobre separado, el azufre separado y el oxígeno separado. Por lo tanto, fíjense que yo empecé con una partícula más compleja, sulfato de cobre, y cuando ocurre la reacción termino con partículas más sencillas. Al principio la partícula tiene cobre, azufre y oxígeno, pero al final está el cobre por separado, el oxígeno por separado y el azufre por separado. Quiere decir que yo terminé con unos productos que son más sencillos que mi reactivo. Y por eso se dice que es una reacción de descomposición o de disociación. Y entonces, pues yo creo que aquí me voy a quedar y empiezo el otro video desde el slide próximo. A ver. Bueno, no puedo decir este porque también es de descomposición. Fíjate que aquí yo tengo carbonato de calcio, carbonato de calcio, carbonato de calcio que tiene calcio, carbono y oxígeno. Pero después de la reacción, fíjense que ahora el calcio quedó separado con el oxígeno y el carbono quedó separado con el oxígeno. Así que yo empecé con una molécula que tiene 3 tipos de átomos. Tiene calcio, tiene carbono y tiene oxígeno. Pero al final terminé con 2 moléculas y cada una no tiene 3 tipos de átomos, ¿verdad? La primera molécula tiene más que 2 tipos de átomos, calcio y oxígeno. La segunda molécula tiene carbono y oxígeno. Así que estas moléculas con las que yo terminé son más sencillas que la molécula con la que yo empecé. Por eso se dice que es una reacción de descomposición. Y la otra que tiene, que es el bicarbonato de sodio, tiene ahí el bicarbonato de sodio, pues el bicarbonato de sodio, fíjese que tiene 1, 2, 3, 4 tipos de átomos. Tiene sodio, tiene hidrógeno, tiene carbono y tiene oxígeno. Y al final está el sodio por separado. Y luego formó una molécula de agua que solamente tiene hidrógeno y oxígeno y después formó dióxido de carbono. Quiere decir entonces que esos productos que se formaron son más sencillos que la molécula con la que yo empecé. Por eso se llama una reacción de descomposición o disociación. Y vamos a ver si ahora sí. Ajá, ahora cambiamos a la otra. Así que termino y empiezo con el otro video. El otro video lo voy a empezar en este slide. Ok, hablamos después.